Buenas, me presento, soy Mamanica Lizaya Rosario, soy de cuarto electrónica y bueno, mi objetivo es presentar y exponer un proyecto el cual es el amplificador de 8 watts. Para comenzar a explicar este proyecto tenemos que tener en cuenta qué es un amplificador. Un amplificador es un dispositivo que se utiliza para aumentar la intensidad de un fenómeno físico. En especial, amplifica la intensidad de una corriente eléctrica que llega hasta él. En este caso, lo vamos a usar para aumentar la intensidad del sonido que va a transmitir el dispositivo que va conectado desde la ficha macho 3,8 plug mono hasta el parlante que va conectado con la plaqueta. Para poder armar esta plaqueta tuvimos que tener en cuenta un cierto listado de materiales: un circuito integrado TDA 2003, un disipador de aluminio, un resistor de 220 ohmios, un resistor de 2,2 ohmios, un resistor de 1 ohmio, un resistor de 47 ohmios, un capacitor electrolítico de 2,2 microfaradios, 16 voltios, un capacitor electrolítico de 470 microfaradios, 16 voltios, un capacitor electrolítico de 2200 microfaradios, 25 voltios, dos capacitores cerámicos de 0,1 microfaradios, 50 voltios, un capacitor electrolítico de 10 microfaradios, 25 voltios, un capacitor cerámico de 0,047 microfaradios, 50 voltios, una ficha macho 3,8 plug mono y un conector de batería. Debemos tener en cuenta la función de cada componente. Un circuito integrado TDA 2003 es la parte activa de un amplificador encapsulado en una pastilla, la cual nos facilita de gran manera la construcción de un amplificador casero. El disipador de aluminio. Este es un instrumento que se utiliza para bajar la temperatura de algunos componentes electrónicos. Si cometemos el error de no colocarle un disipador de calor, lo más probable que ocurra se produzca un daño irreparable en el integrado o en algún componente adyacente al mismo. Los resistores son componentes electrónicos que se oponen al paso de la corriente eléctrica. Tenemos que tener en cuenta de que no tiene polaridad, así que de cualquier forma que lo conectemos va a estar bien. Capacitores electrolíticos. Estos son dispositivos pasivos utilizados en electricidad y electrónica, capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. Capacitores cerámicos. Estos también son dispositivos pasivos utilizados también en electricidad y electrónica, capaz de almacenar energía, pero cabe destacar de que este componente no tiene polarización. Ficha macho 3,8 plug mono. Esta ficha es un conductor de audio analógico de señales analógicas. Se utiliza para conectar micrófonos, auriculares y otros dispositivos electrónicos y sobre todo de audio. Por último tenemos los conectores de batería. Un conector eléctrico es un dispositivo que nos ayuda a unir circuitos eléctricos. La conexión puede ser temporal, como para equipos portátiles, y puede exigir una herramienta para montaje y desmontaje, o puede ser una unión permanente entre dos cables o aparatos. El siguiente tema que vamos a ver es sobre los esquemas eléctricos. Un esquema eléctrico es una representación gráfica de las conexiones entre cada componente con otro, mostrando así también la simbología de estos y la forma correcta de cómo deben ir conectados. Un diagrama de pistas es una representación gráfica de la conexión de elementos o componentes. Antes de hacerlo, tenemos que tener en cuenta de lo que es una pista y de lo que es una isla. Una pista es un trazo o una línea que puede ser vista como un cable entre dos o más puntos del circuito. En cambio, una isla es un círculo cuadrado con un orificio central donde van conectados los terminales de los componentes. Existen diferentes formas de hacer esta representación gráfica. La más común es hacerla a mano. Este método consta de diseñar sobre la plaqueta de cobre virgen con un marcador permanente. Antes de comenzar a hablar sobre el proceso de quemado, tenemos que tener en cuenta ciertas normas de seguridad a la hora de hacerlo. Por ello vamos a hablar sobre protecciones de seguridad. Necesitamos tener en cuenta qué partes de nuestro cuerpo van a estar expuestas. En este caso nosotros teníamos expuesta nuestra cara y nuestras manos. Para las manos usamos guantes de látex, ya que estas nos cubren las manos de cierto ácido que vamos a estar manipulando. Después usamos un barbijo, el cual nos ayudará a cubrir la zona de la cara. El proceso de quemado es el que sigue. Al quemar la plaqueta usamos un ácido llamado cloruro férrico. Básicamente el ácido actúa sobre la plaqueta quemando las partes de cobre que no están cubiertas por las capas de marcador que le habíamos pasado con anterioridad, quedando así pistas de cobre por donde va a haber continuidad, haciendo que la corriente fluya por estas. Proceso de perforado. Nosotros, antes de perforar, necesitamos marcar las islas del diagrama. Esto lo vamos a hacer con un puntero y un martillo. Le damos un ligero martillazo
al puntero sobre la isla donde exactamente queremos que vaya la perforación. Para poder perforar utilizamos una máquina eléctrica llamada taladro de banco. Bien, lo siguiente es el proceso de soldadura. En este proceso empezaremos a soldar los componentes de las islas en las que deberían ir los componentes siguiendo el esquema eléctrico, tratando siempre de ser cuidadosos con las polaridades de algunos de los componentes. Al soldar debemos tener en cuenta también como método de seguridad el usar barbijo, ya que utilizamos estaño. Para finalizar, este proyecto no tuvo tantas complicaciones como otros y fue bastante interesante hacerlo. La verdad es que fue mi primer proyecto terminado del año. Esa fue la exposición acerca del amplificador de 8 watts.